Bueno, pues en este vídeo, vamos a resolver el bloque 4, el bloque de problemas del tema 4, que se propuso en la prueba final, la prueba de conjunto del año 19-20 en la convocatoria ordinaria. Vamos a hacerlo como siempre. Voy a utilizar esta parte de aquí, la parte izquierda de la pantalla, para mostrar el enunciado, y luego pues ir haciendo las cuentas, los desarrollos en la parte derecha en la aplicación que utilice como pizarra. Bueno, entramos en PC 19-20 tema 4, aquí tienen las instrucciones de siempre, no voy a entrar en ellas y comenzamos. Bueno, fijaos, en este bloque del examen, acordado que había dos preguntas. Una pregunta que era esta, un problema de cálculo térmico bastante sencillo, que valía 20 puntos, y luego otra parte que era un problema de balance de potencia con un valor total de 80 puntos. Vale, bueno, vamos a ir leyendo. Dice que dispongo de un amplificador que va a disipar una potencia de 10 vatios. Bueno, aquí ya puedo ir ya tomando nota de las partes que correspondan. En los datos que voy a poner aquí: problema del bloque 4, problema 1. Bueno, pues me dicen que la potencia que va a disipar el amplificador, es decir, esa potencia disipada, me dice que van a ser 10 vatios, y que se sabe que ese dispositivo estará en un entorno que hará que su temperatura ambiente oscile entre los 8 y los 30 grados. Es decir, que aquí vamos a tener un entorno físico en el que la temperatura ambiente en la que trabaje el dispositivo estará entre los 8 y los 30 grados. Recordad que esta temperatura ambiente no es la temperatura ambiente que tenemos en la calle en cualquier momento, sino es la que está en el entorno justamente cercano, justamente próximo al dispositivo con el que estemos trabajando. Además, me dice que la impedancia térmica del dispositivo, la θJA, me dice que son 13 grados centígrados partido por vatio, y que la curva de degradación, de desbataje, es la que se muestra en la figura adjunta. ¿Vale? Ahora hablaremos un poquito de ella. Lo que me pide, aquí fijaos, bueno, intentamos siempre dar una pista, intentamos remarcar en negrita las partes más relevantes. Dice que determine la expresión y el valor, es decir, nos piden dos cosas. Una es un cálculo de una expresión analítica, y otra el valor que tome, en este caso, la temperatura que alcanzará el dispositivo. Es decir, lo que me están preguntando es cuál es esa temperatura de la unión, esa T sub J. Y además me preguntan si será necesario un disipador, con lo cual tengo que responder a la determinación de la expresión, a la determinación del valor, y además tengo que decidir si será o no, si hará falta o no usar un disipador. Me dan datos adicionales de la curva de degradación. Me dicen que la potencia nominal, esta que aparece aquí, son 11 vatios, y que la temperatura T sub n, bueno, le he puesto ese nombre como podría haber puesto cualquier otro. Temperatura n de nominal son 17 grados centígrados, ¿vale? Bueno, pues me pide que haga todo el desarrollo y los cálculos en una hoja adjunta, utilizaremos esta pizarra, y que indique el valor de la temperatura del dispositivo como respuesta a esta pregunta. Es decir, que en el campo numérico que aparece aquí en la pregunta tengo que indicar ese valor de la temperatura T sub J. Y además me pide que lo redondee a un número entero. Eso es importante porque es el sistema automático de corrección, pues lo ajustamos para que tenga en cuenta ese tipo de consideraciones cuando tenéis que resolverlo, ¿vale? Bueno, pues es fácil, ¿no? Vamos a ir recordando algunas historias. Bueno, en primer lugar, lo que se refiere a la expresión, lo que aquí hay que saber es que la temperatura T sub J es la temperatura ambiente más la θJ multiplicada por la potencia disipada en el dispositivo. Esta fórmula es una fórmula genérica, la vemos muy en detalle en distintas formas en la parte introductoria del tema de potencia, en la parte de comportamiento térmico, y evidentemente tenéis que recordarla. El T sub J es la temperatura en inglés del junction, de la unión, temperatura del dispositivo. La T era la temperatura ambiente, que es la que hemos hablado ya antes, θJ la impedancia térmica, y potencia P sub de la potencia disipada, ¿vale? Bueno, pues de todos estos elementos, pues el enunciado nos da información acerca de cuánto vale la T sub A, también sabemos cuál es la θJA, también sabemos cuál es la potencia disipada, y para determinar o no, recordad si el dispositivo va a necesitar un disipador. Recordad que esta expresión
temperatura era asumiendo que no había ningún disipador en el sistema, pues esta T sub J, recordad que tiene que ser menor que la temperatura, menor o menor igual, me da igual, que la temperatura T sub J máxima. Y esta T sub J máxima era un valor que nos daba pues la hoja de características típica del enunciado, ¿de acuerdo? Bueno, pues tal y como veis aquí la expresión, el único elemento que desconocemos es la T sub J más, de cara a decidir si va a hacer falta o no disipador, y el resto de valores los conocemos perfectamente, ¿vale? Bueno, pues por tanto, para la primera pregunta que me piden es que determine la expresión de esa temperatura, pues es tal cual, ¿no? Es la temperatura ambiente. Ahora haré una consideración sobre ella, más la teta J multiplicada por P sub P. He dejado aquí este huequito porque quiero que os fijéis que la temperatura ambiente que me da el enunciado oscila en un rango de valores, y como somos ingenieros lo que tenemos que ponernos siempre es en el caso peor. Desde el punto de vista de la temperatura ambiente, que es la que me piden, tengo que considerar en qué situación el dispositivo se va a encontrar en condiciones más desfavorables. Obviamente, cuanto mayor sea la temperatura ambiente, de acuerdo a la relación lineal que hay entre TJ y TA, mayor será la temperatura que alcance dicho dispositivo, con lo cual aquí esta temperatura ambiente que voy a considerar tiene que ser la temperatura ambiente, voy a ponerlo así, la temperatura ambiente, la T sub A max, y esta es la que, perdonadme, voy a ponerlo bien, esta será la temperatura T sub A máxima, ¿vale? Bueno, pues ya está. Si yo T sub A max la identifica con 30 grados, esta es la expresión que tengo y ahora no me queda nada más que hacer cuentas con ello. Bueno, pues la T sub J, la temperatura T máxima es 30 grados, más la teta J que son 13, esto multiplicado por la potencia disipada que son 10, esto es igual a 160 grados, ¿vale? Bueno, pues este es el primer resultado. En este recuadro, pues aquí lo que he incluido es la respuesta tanto a la determinación de la expresión como al valor de la temperatura que va a alcanzar el dispositivo, ¿vale? Bueno, lo que me queda por determinar es si hace falta usar un disipador, y para ello, pues como ya avanzaba antes, necesito conocer la TJ max. La TJ max no es un dato explícito del enunciado, pero sí está implícito. ¿Qué tenemos que saber de la curva de desbataje? Recordad la teoría que vimos. La curva de desbataje lo que nos cuenta es, sin necesidad de recurrir a fórmulas ni ecuaciones, cuál será la potencia máxima que podrá disipar un determinado dispositivo en función de un dato que generalmente es más fácil de obtener, que es la temperatura ambiente, la temperatura en los alrededores inmediatos del dispositivo. Y dentro de esta gráfica, pues cosas que había que saber era que la pendiente de este tramo era ya exactamente igual que -1 partido por θJ, con lo cual, y ya lo adelanto, hay otro tipo de problemas que hemos puesto en esta convocatoria, en la cual en lugar de dar la θJ damos la temperatura TJ max, y la θJ había que sacarla de esta gráfica. En ese caso, bueno, voy a ponerlo aquí para que lo veáis. Si me hubieran pedido ese caso, perdonad, si me hubieran pedido eso, la θJ, déjame que seleccione esto, la θJ, acordaos que era la pendiente de, básicamente, bueno, -1 partido por la pendiente que tenemos aquí. Como sabemos que evidentemente las unidades de TJ son grados partido por vatio, pues es muy fácil. La pendiente de esta recta, entendida como impedancia térmica θJ, será el incremento de temperatura que tenemos aquí, que será Tx menos Tn, este tramo, y esto dividido por la potencia nominal, ¿vale? Bueno, pues en caso de que no nos lo hubieran dado, esta sería la expresión de la θJ que habría que habido que sacar. ¿Qué más conocemos de la curva de desbataje? Y esto es lo que nos va a ayudar a determinar cuál es la TJ max. Fijaos, este valor Tx que aparece aquí, veíamos en teoría que coincidía con la temperatura TJ max, porque justamente cuando la temperatura TA coincide con la temperatura TJ max, este término debe hacerse 0 para que se cumpla eso de que la TJ sea menor que la TJ max. Bueno, pues de esa discusión que hicimos en clase está claro que Tx es igual a TJ max. Lo voy a poner aquí para que quede explícito, y cuando
Bueno, cuando yo corregía esto, pues me gustaba que la gente identificara y que me dijerais la TJ Max es TX o que lo pusierais de forma explícita como en este caso. Bueno, pues a partir de esta expresión de la TJ, fijaos que aquí en este problema en particular conocemos TJ, conocemos PN, conocemos TN y solamente nos quedaría determinar cuál es ese valor de TX, ¿vale? Bueno, pues esto ya es muy fácil. A partir de aquí lo que se deduce es que la temperatura Tx va a ser igual a la temperatura nominal. Bueno, esta T sub n pasará al otro lado y aquí aparecerá más la θj por potencia nominal. Y si hago las cuentas con esto, dame un segundo que use la calculadora, temperatura nominal decía que era 17 grados, más la θj que eran 13, multiplicado por la potencia nominal que son 11, esto sale igual a 160 grados. Bueno, pues he determinado la TJ y además sabemos, que lo hemos dicho antes, que esto es igual a la TJ max, con lo cual aquí lo que habría que decir es que la TJ que alcanza, en este caso, va a ser igual a la TJ máxima, con lo cual aquí deduciríamos que no hace falta disipador. Si TJ fuera mayor que TJ max haría falta, y si TJ fuera menor que TJ max pues no haría falta, y ya está, ¿vale? Y esto lo marcamos también aquí con un cuadradito para que se vea claro cuál es la respuesta, ¿vale? Bueno, pues esta es la resolución. Una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta, y os lo cuento en relación con la corrección que hice, es que, bueno, aquí hay todo tipo de respuestas, pero algunos no tenéis claro cuáles son las ecuaciones básicas, algunos no tenéis claro cómo interpretar los elementos clave de una curva de debataje, tenéis que saber lo que es potencia nominal, tenéis que saber lo que es esta temperatura límite que aparece aquí, tenéis que saber la interpretación de la Tx como la TJ más, tenéis que conocer que esta es menos 1 partido por la pendiente es el TJ. En fin, estos son todos conceptos de teoría y la aplicación, como habéis visto, es sumamente fácil. Y vuelvo a insistir en lo que os contamos siempre, no olvidéis que tenéis que responder a todas las preguntas que se os hacen y solamente a las preguntas que se os hacen. O sea, no tiene ningún sentido que aquí, por ejemplo, pues me pusierais, o sea, hay gente que en el programa este, pues en lugar de calcularme cuál es la temperatura esta de la unión, que es lo que pedimos, pues me calculan cuál es la potencia disipada máxima, me calculan otro tipo de valores que no tienen ningún sentido. Y tenéis, insisto, que responder a todo. Y aquí, revisando el enunciado, me piden tres cosas: determine expresión, determine valor y determine si hace falta un disipador, ¿vale? Pues aquí lo que haríamos sería, incluiríamos aquí, pondríamos aquí 160 grados y guardaríamos la respuesta y avanzaríamos a la siguiente, ¿vale? Muy bien, bueno, se me está quedando esto sin espacio. Pues paro un segundito y vamos al segundo apartado. Continuamos con el problema. Bueno, pues en este caso el segundo apartado que nos ha salido es el cálculo del problema de balance de potencia. Este veis que es prácticamente la totalidad de los 100 puntos que se asignaban a este bloque 4. Y aquí lo que nos dice es que disponemos de un amplificador operacional de potencia que va a operar con señales muy rápidas con respecto a las constantes de tiempo térmica del circuito. Automáticamente, según leáis esto, recordad que esto lo que implica es que vamos a hacer cálculos siempre con potencias medias, ¿vale? El esquemático es el que se muestra en la figura, que está de aquí, en el que dice que se ha simplificado el operacional de potencia dentro de esta línea discontinua, explicitando que es equivalente a un amplificador OA1, un amplificador operacional convencional, que supondremos ideal, este señor de aquí, y que está seguido de una etapa de salida en clase B ideal, sin distorsión de cruce. Es decir, al no tener distorsión de cruce, asumimos que la tensión de entrada va a ser siempre igual a la tensión de salida, como vimos en clase, ¿de acuerdo? Luego nos cuentan que la señal de entrada es la que se muestra en la figura, esta que tenéis aquí, en la que los tramos curvos corresponden a una señal sinusoidal de amplitud Vp 12 voltios, es decir que estos tramos curvos, que son este y este, corresponden a esa sección de una señal sinusoidal de esa amplitud. Fijaos que aquí además aparece este Vp, y que la impedancia de carga nos dicen que es RL igual a 2,4 ohmios.
la fuente de alimentación proporciona más o menos 24 voltios. Aquí aparece explicitada únicamente en este bloque, ahora veremos. Y dice que además asuma que las corrientes entregadas por ella, por esa fuente de alimentación, y las llama I más VCC de T e I menos VCC de T, tiene sentido, ¿no? La corriente que entrega esta fuente, I más VCC, la corriente que entrega esta fuente, I menos VCC, solo lo hacen a la etapa en clase B, es decir, no hay ningún otro elemento del circuito. Estamos aproximando, bien, es una simplificación que nos hace el enunciado, asumiendo que únicamente no nos vamos a preocupar de qué es lo que le pasa a las corrientes que entrega la fuente de alimentación a esta etapa en clase B. En el mundo real es una aproximación razonable porque en general este bloque, que evidentemente este operacional también estará alimentado con más o menos VCC, prácticamente su consumo va a ser despreciable frente al que tendrá el clase B, ¿vale? Bueno, pues además nos indican que, por si nos ayuda, que tengamos en cuenta que la integral, fijaos, en un semiperiodo de una señal sinusoidal elevada al cuadrado es v0 cuadrado partido por 4, siendo v0 pues evidentemente es la amplitud de esa señal sinusoidal, y que además 1 partido por t integral entre, de nuevo, de 0 a t medio, es decir, en un semiperiodo de una sinusoidal es igual al valor de pico partido por pi, ¿vale? Bueno, pues acá piden que hagamos el desarrollo en un cálculo en una hoja adjunta y son 3 apartados. Bueno, yo siempre os recomiendo que leáis el enunciado completo para haceros una idea de cuál es la profundidad o el alcance que tiene y luego arrancáis con él. Fijaos que son 3 apartados, A, B y C. Me piden que determine el primer apartado a la expresión y el valor de la potencia entregada a la carga, si este es un cálculo de P sub L. La parte que me dice que suponga que la potencia entregada a la carga es PL igual a no sé cuántos vatios. El apartado B me piden que determine la expresión de nuevo y el valor de la potencia entregada por la fuente de alimentación, en este caso la más VCC. Luego me piden que asuma que la potencia de los TRTs de la etapa en clase B, PDQ1 y PDQ2 son no sé cuánto. Y luego me dice que determine razonablemente el valor de la eficiencia del amplificador y fijaos aquí que escriba su valor en tanto por ciento como respuesta a esta pregunta, con lo cual aquí en el cuadrito de numérico tiene que escribir el valor de esa eficiencia, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos una idea de lo que va. Cálculo de PL, cálculo de una potencia P sub I de una de las fuentes y luego cálculo de una eficiencia, ¿vale? Bueno, pues vamos aquí a meter una nueva página y arrancamos. Vamos a ver, este de aquí será el problema 4.2, ¿vale? Bueno, pues dice, determina la expresión y el valor de la potencia entregada a la carga. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces aquí nos piden el cálculo de la P sub L, dado que la potencia es en un sistema en el cual la T de tiempo térmica, perdón, la inercia térmica es mucho más lenta que la de las señales con las que trabajamos, es decir, son señales muy rápidas. Aquí vamos a trabajar con potencias medias. Yo siempre os recomiendo que aquí expliquéis todo lo que hacéis. Bueno, pues vamos a decir que esta P sub L es igual a 1 partido por T integral, valor de potencia media, porque estamos trabajando con señales que son rápidas, ¿vale? Bueno, letra Qtrix. Vamos a ver. Bueno, pues esto es 1 partido por T y aquí la integral entre 0 y T, ¿de qué? De la potencia entregada a la carga. Esa potencia entregada a la carga, fijaos a esta que tenéis aquí, va a ser igual a la V0 de T, como siempre, multiplicado por la I0 de T, diferencial de T, ¿vale? Además, nosotros sabemos que en este caso particular, en el que tenemos una tensión aplicada a una carga que es puramente resistiva, lo que sabemos es que la I sub 0 de T es igual a V sub 0 de T partido por RL, ¿vale? Con lo cual de aquí lo que queda es que esto es igual a 1 partido por T. Voy a sacar ya la RL fuera, aquí me quedará 1 partido por RL y aquí quedará integral entre 0 y T de V0 cuadrado de T diferencial de T, ¿vale? Bueno, pues este es el planteamiento del cálculo de esa potencia entregada a la carga. Y ahora pues esto es una cuestión
genérica que aplica la mayor parte de problemas con los que podamos enfrentarnos, y ahora tenemos que particularizar entendiendo que la tensión V0 de T, la que hablamos aquí, es una tensión específica, ¿vale? Bueno, pues vamos a echar un vistazo al enunciado de nuevo, y si nos damos cuenta, aquí lo que me dan el enunciado es una tensión de entrada, la VI de T, y yo estoy hablando de la V0 de T, con lo cual necesito saber qué relación hay entre ambas. Este esquema que tenéis aquí de amplificador es exactamente el mismo que el que hemos usado en la práctica del laboratorio, en el que lo que había era un amplificador operacional y luego un normal de baja potencia, y luego un amplificador de potencia que era el que se encargaba de entregar potencia a esa carga que colocábamos, esos altavoces en el caso del labo. Y además, en el caso del laboratorio, la configuración era exactamente la misma. Este amplificador de potencia estaba colocado en un montaje en el que el amplificador operacional estaba en configuración no inversora. En este caso es mucho más sencillo, porque si os fijáis, el amplificador tal y como está colocado tiene ganancia 1, es un amplificador seguidor, y si eso es así, y además teniendo en cuenta que este clase B es ideal, con lo cual su tensión de entrada es igual a la tensión de salida, y el amplificador operacional ya se encargará de hacer todo el trabajo, lo que es obvio es que la tensión de entrada VI es exactamente la misma que la tensión de entrada V o de T, ¿vale? Porque, bueno, alimentación amplificador operacional, realimentado negativamente, con lo cual tensión en el terminal positivo es igual que en el negativo, porque este señor de aquí es ideal, ganancia infinita, impedancia de entrada infinita, corriente de entrada 0, con lo cual la tensión en este nodo, en el terminal negativo, es la misma que en el positivo, que es la V de T. Bueno, pues con toda esta historia, pues aquí lo que habría que especificar es que la VO de T es igual a la VI de T. Voy a parar aquí a recordaros la notación. Cuando trabajamos con gran señal, esta variable es minúscula y el subíndice es mayúsculo. Por eso aquí he puesto, bueno, esta se distingue poco, pero aquí está claro que es un subíndice mayúsculo para indicarme que esto es gran señal, no estamos en la condición de pequeña señal. Con lo cual, el cálculo de esta integral que tenemos que hacer aquí corresponde exactamente a la misma tensión que nos han dado como tensión de entrada UI, que tiene tramos curvos que corresponden a una sinusoidal de amplitud VP, y luego pues tramos rectos, fijaos, de amplitud VP en este tramo y VP medios en este otro, en este caso en la parte negativa. Os voy a poner aquí, luego veremos a ella, algunas otras de las señales con las que os habréis enfrentado posiblemente en el enunciado de la práctica. Y fijaos que en todas ellas la filosofía es la misma. Hay un tramo que es una zona curva en la que son señales sinusoidales de la misma amplitud, VP, y luego una zona en la que tenemos tramos rectos. ¿De acuerdo? Con lo cual, el cálculo que voy a hacer ahora lo voy a particularizar a la señal que me ha salido, pero luego haré algún comentario y haré algún cálculo si hace falta sobre estas mismas para que tengáis un poco más de amplitud en la explicación del enunciado. Bueno, voy a volver al enunciado. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y aquí, como os dije, como os decimos en clase, cuando tenemos un problema de este tipo al que nos enfrentamos, en la cual una señal está definida de forma diferente en tramos, pues tenemos que hacer la extensión de este cálculo de la integral a cada uno de los tramos correspondientes, ¿vale? Con lo cual voy a continuar aquí la extensión. Voy a poner aquí un asterisquillo, y aquí voy a poner el asterisco para que se vea que seguimos por aquí, ¿vale? Bueno, con lo cual esto es igual a 1 partido por T, 1 partido por RL, y ahora voy a abrir un corchete grande porque voy a acomodar aquí a todos los términos que me hagan falta. Fijaos, hay un primer término que corresponde a este tramo de señal sinusoidal, y este es la integral, fijaos, y ojito, y esto es muy importante que tengáis en cuenta los límites, la integral desde 0 a t medios de la señal, aquí esto no cambia nada, de la v0 cuadrado de t diferencial de t. No cambia nada porque, bueno, yo especifico estos tramos para que se vea claro a qué rango de integración me voy a referir, pero luego la señal evidentemente aquí internamente pues será distinta en cada caso, ¿vale? En segundo lugar, pues la integral, el otro segmento que tengo dentro de este periodo es el segmento de zonas curvas, y voy a dividirlo en dos. Voy a integrar desde t medios hasta este otro punto, que será 3/4 de t, es decir, en este segmento en el que la amplitud aquí vale menos vp partido por 2, y voy a poner aquí exactamente igual v0 cuadrado de t diferencial de t, y luego me queda el último tramito que irá desde 3/4
de t, desde este punto hasta t. Y con esto cierro la integración. Bueno, vamos a poner aquí los símbolos para ser estricto. Y aquí pues igual v0 cuadrado de t diferencial de t. Bueno, pues esto es todo lo que tengo. Y ahora, pues, ¿qué voy a hacer en cada caso? Pues tengo que identificar pues cuál es el valor de la integral correspondiente, y para eso pues me tengo que fijar en pues la información que me da el enunciado, que me va a ayudar, y me tengo que fijar también en la zona sencilla, pues qué es lo que implica el cálculo de esa integral, ¿vale? Bueno, vamos con la fácil, ¿no? Porque directamente fijaos, lo que me dicen es que la integral entre 0 y t medios de una señal sinusoidal de amplitud v0, que es la que tenemos aquí, es v0 cuadrado partido por 4. Bueno, pues voy a ponerlo, a ver cómo lo hago. Voy a poner aquí, si queréis, para que se vea explícitamente, lo voy a poner en verde para que no se confunda. Esta integral corresponde, voy a poner aquí unas rayitas así para que se distinga bien, no nos liemos con esto. Bueno, pues esto es la integral entre 0 y t medios de, ¿qué señal? Fijaos, es este trozo de sinusoidal que corresponde a una sinusoidal de amplitud vp por el seno, a ver, por el seno de omega t diferencial de t, ¿vale? Esto es muy fácil. Y esto, bueno, esto iría todo al cuadrado. Voy a ponerlo ya aquí, vp cuadrado, voy a ponerlo como primer enunciado, vp seno de omega t, a ver, al cuadrado, ¿vale? Y fijaos que esta integral ya me la da resuelta directamente el enunciado. Esta segunda integral que tenemos aquí es la integral entre t medios y 3t cuartos de qué. Fijaos, la v0 cuadrado corresponde a un valor de amplitud de menos vp medios. Bueno, pues como esto voy a poner de forma explícita, es menos vp medios, y esto es al cuadrado diferencial de t, ¿vale? Y el último tramo en esta sección va a ser la integral entre 3 cuartos de t de periodo hasta el periodo completo de una señal que tiene como amplitud menos vp, y todo esto al cuadrado diferencial de t, ¿vale? Bueno, pues estas son las integrales con las que voy a tener que trabajar, y bueno, pues esto ya es fácil, ¿no? Vamos a ir poniéndolo por aquí para que me quepa todo. Voy a poner aquí 1 partido por t, aquí tengo 1 partido por rl, pongo el corchete grande y ahora vamos a ir término a término. Fijaos, esta integral que tengo aquí es la misma que me explicita aquí el enunciado. Aquí ojito que hay un 1 partido por t, con lo cual integral de 0 a t medios, que es lo que tengo aquí, de vp seno cuadrado de vp por seno de omega t todo y al cuadrado, diferencial de t, con lo cual esta integral es exactamente la misma que aparece aquí multiplicado por ese periodo. Con lo cual esto es t multiplicado por la amplitud vp al cuadrado partido por 4. Es importante que tengáis aquí, ojo, que seáis rigurosos. La amplitud de la señal con la que trabajamos no es v0, es vp. En el enunciado, perdón, en la corrección me he encontrado con mucha gente que iba arrastrando esa amplitud v0, que es la que aparece aquí. Esa v0 es una amplitud genérica, pero en mi problema concreto es la vp con la que tengo que trabajar, ¿vale? Bueno, el primer término es muy fácil. El segundo término aparece el área de un rectángulo que tiene de altura vp cuadrado partido por 2. Este menos desaparecerá. Y de anchura, fijaos que tiene un valor de t cuartos, con lo cual va a ser por altura. Aquí tendremos t cuartos y aquí lo multiplicaremos por la amplitud que tenga, vp2 al cuadrado partido por 4. Y luego el último término, que es este, pues de nuevo, fijaos que es un rectángulo que tiene de altura vp cuadrado y de base pues otro t cuartos, con lo cual aquí aparecerá t cuartos y aquí multiplicaré por la tensión, la amplitud vp cuadrado partido por nada, multiplicado por vp cuadrado, ¿vale? Bueno, pues esta es la relación con la que voy a trabajar. Aquí ya voy a quitarme encima unas cuantas cosas. Fijaos, aquí esta t es un elemento que es común a todos ellos. Y aquí voy a continuar en este punto. Aquí lo que tendré es ese 1 partido por rl. Luego fijaos que vp cuadrado es un valor que es común a todos ellos. Voy a ponerlo aquí.
VP cuadrado, y luego aquí lo que tendré será la suma de, fijaos, esto es un cuarto, voy a ponerlo por aquí en pequeñico, a ver dónde lo guardo, aquí, esto es un cuarto, más otro cuarto, más un 16avo, y si hacéis cuentas, pues este 16 entre 4, aquí aparecen 4 más 4, 8 más 1, 9, aquí aparece 9 partido por 16, ¿vale? Bueno, pues aquí aparecerá un 9 partido por 16 de esa suma. Conclusión, esto va a ser igual a 9 partido por 16 multiplicado por la amplitud, VP cuadrado partido por RL. Y esto va a ser igual a la potencia entregada a la carga. Voy a ponerle el recuadro para que quede claro. ¿Vale? Y voy a dejar aquí un poquito de hueco para el cálculo numérico que voy a hacer enseguida, ¿vale? Bueno, pues estas son las cuentas con las que nos enfrentamos aquí. Ahora haré algún comentario más. Déjame que haga las cuentas. Esto es 9 entre 16 multiplicado por VP, que me decían que era 12 al cuadrado, y dividido por la RL, que son 2,4. Bueno, pues esto a mí me sale que es igual a... perdonad, pongo el color bien. Me sale que esto es igual a 33,75 vatios, ¿vale? Bueno, una cosa importante sobre esto, vuelvo a insistir, soy muy pesado con el tema, pero es importante. Nos piden la expresión y el valor, con lo cual yo doy la expresión, que es la que tenéis aquí, y doy el valor correspondiente. ¿Qué pasaría? Perdón, el valor correspondiente, y además, ojito, tenemos que poner unidades, no podemos obviarla, porque esto, evidentemente, si no la ponéis, pues no tendréis todos los puntos y perderéis ahí puntos tontos por no ser sistemáticos. Dejadme que vuelva a estas señales que tenéis aquí. ¿Y qué pasaría con cada una de esas? ¿Qué resultado tendría cada una de esas expresiones? Bueno, pues si os dais cuenta bueno, no sé por cuál vamos a coger esta, que puede que sea la más diferente con respecto a la que hemos visto. En la que hemos visto, fijaros que tenía un trozo sinusoidal en esta parte inicial, y luego la parte negativa era la señal cuadrada. Bueno, pues si os fijáis, el área que tenemos aquí, cuando eleváramos esta señal al cuadrado, sería exactamente la misma área que hemos calculado en el problema que nos ha aparecido. Aquí, en lugar de aparecer en las integrales, os lo enseño, en lugar de aparecer aquí las integrales un menos VP medio y un menos VP al cuadrado, aparecerá un VP medio y un VP al cuadrado, que va a dar exactamente lo mismo. Y luego, cuando yo eleve al cuadrado en el otro tramo esta señal, pues la zona en la que se realiza la integración de nuevo es la señal correspondiente a un semiperiodo. Me da igual que la señal esté colocada de 0 a t medios o de t medios a t, o que estuviera colocada, fijaos, desde t cuartos hasta 3t cuartos, me da absolutamente lo mismo. La integral de esta señal al cuadrado va a ser exactamente igual a la que hemos calculado en mi problema, ¿vale? Moraleja de esto, pues en este problema en particular, la solución analítica era exactamente igual en todos los exámenes que hemos en todas las variantes de examen que hemos preparado, y pues había evidentemente pues diferencias en el resultado final, porque variaba la VP, variaba la RL, y también, ojo, esto es muy importante, había diferencias en la especificación del rango de estas integrales. Es muy importante que el rango que aquí aplicarais, que esta descomposición en estas tres zonas, bueno, alguna gente lo hizo solamente en dos, tramo curvo y tramo recto, me parece que también es correcto, no pasa nada, que encajara con el problema con el que os enfrentarais, y el razonamiento pues evidentemente es el mismo en todos, ¿vale? Bueno, pues esto es en lo que se refiere al apartado, yo lo he puesto por aquí, este sería el apartado A, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con el enunciado. Déjame que aquí voy a irme a una nueva, y este será, entonces ahora vamos a ir al apartado B, ¿vale? Bueno, el apartado B, a ver qué me deja este tío. El apartado B, antes de él, me dice aquí: suponga a partir de ahora que el valor de la potencia entregada a la carga es PL igual a 58 vatios, ¿vale? Es decir, de este punto en adelante, como hacemos muchas veces en problemas de los que estáis hartos de ver de examen, me dice que yo asumo que la potencia P sub L es igual a 58. Perdonad.
a 58 vatios, ¿vale? Bueno, aquí os cuento cuál es el desarrollo correcto para hacerlo y luego discutimos las variantes que he aplicado cuando hemos ido a la corrección, ¿vale? Y luego el apartado en sí me dice que determine la expresión y el valor de la potencia entregada por la fuente de alimentación más VCC, que es P más VCC, con lo cual aquí me piden que calcule el P de más VCC. Este es el P más VCC o el P sub I de más VCC que hemos visto en clase, me da igual la notación que usemos. Y de nuevo, dado que esto es un problema en el que las señales son mucho más rápidas que las constantes de tiempo térmicas de mi circuito, yo voy a poner aquí otra vez eso de señales que son rápidas. Pues el cálculo de esta potencia será un cálculo de una potencia media, con lo cual hay que perder 1 partido por T. Y acordaos, teoría, el cálculo de una potencia entregada por una fuente de alimentación se escribía como el valor de la fuente de alimentación, la tensión que tuviera, este más VCC que es la fuente positiva, multiplicado por la corriente que sale de ella, y más VCC, y voy a poner aquí dt, porque insisto, muy importante que entendáis que hay una dependencia temporal con ello, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que tenemos que pues únicamente es que determinar cuánto vale esa I de más VCC. Voy a avanzar aquí un poquito más, aquí pondré, saco el VCC como constante fuera, es VCC partido por T, por la integral entre 0 y T de la I de más VCC de T diferencial de T, ¿vale? Bueno, para decidir cuánto vale, cuál es el valor de esa corriente I más VCC de T, lo que tengo que pensar es en el funcionamiento de un amplificador como este, que es un amplificador en clase B. Esta fuente de alimentación solamente, aquí es que no puedo pintar, pero bueno, solamente va a estar entregando corriente a mi dispositivo desde más VCC cuando, bueno, voy a poner aquí, permitidme, yo pongo un dibujillo aquí y os lo cuento sobre él. En un clase B lo que tendremos será, bueno, un clase B estándar, lo que tenemos será un montaje como este. Entonces aquí tendremos un Q1, aquí tendremos un Q2 y aquí en este punto yo tendré colocada mi carga RL, ¿vale? Esa carga RL, voy a ponerla aquí en amarillo, pues aquí habrá una corriente que será I sub 0 de T, aquí evidentemente habrá una V sub 0 de T, y luego aquí yo tengo mi más VCC, y ese más VCC va a entregar aquí una corriente I más VCC de T, ¿vale? Bueno, pues bueno, y aquí ya lo completo si queréis y luego también me apoyo para el otro. Y luego aquí habrá una VCC y luego pues aquí evidentemente pues habrá una corriente que voy a llamar I menos VCC de T. Fijaos, es importante el signo para que entendáis que las corrientes se consideran siempre positivas en este tipo de cálculos. Cuando son corrientes, en el cálculo de potencias entregadas, son corrientes de entrada al amplificador, ¿vale? Bueno, pues lo que hay que pensar es esta corriente I más VCC solamente va a existir cuando el transistor Q1 sea el que está en activa. Recordad que en un clase B hay un transistor, hay dos TRTs complementarios y uno va a estar activo cuando la tensión de entrada sea positiva, el otro va a estar activo cuando la tensión de entrada sea negativa, con lo cual este transistor Q1 solamente va a conducir cuando la tensión de entrada a que su base emisor esté polarizada en directa, y eso sucede, dado que nos han especificado que es una clase B ideal, sucederá en cuanto la tensión de entrada en este punto sea una tensión positiva, ¿vale? Bueno, pues esta tensión de entrada positiva hará que Q1 esté en activa y esta corriente I más VCC será exactamente igual a la corriente I sub 0 de T. Pero aquí tenéis que tener cuidadito cuando hagáis el cálculo y recordad que esta corriente va a ser igual a la I sub 0 de T solamente en el intervalo entre 0, bueno, aquí me tengo que poner el menor o igual en donde queráis, ¿no? Podemos poner aquí menor o igual y aquí ponemos T medios, porque es en ese periodo, en ese rango en el que la señal de entrada va a ser una señal de entrada positiva y por tanto, como decíamos antes, la V y era igual a la VO de T va a ser va a estar en activa Q1 y va a ser una señal con un valor coincidente con él. Y en el resto del intervalo, es decir, cuando yo me vaya desde T medios hasta T, en todo este intervalo, la señal de entrada y por tanto la de salida son negativas, con lo cual Q1 está cortado y no hay ninguna corriente I más VCC de T, ¿vale? Bueno, pues estas son las cuentas con las que tenemos que trabajar.
voy a hacer aquí, voy a poner aquí la rayita. A ver, déjame que coloque esto. Voy a poner aquí una rayita para que esto no se nos confunda. Y voy a poner aquí mi asterisco y voy a continuar por aquí. ¿Vale? Bueno, pues mi P más VCC va a ser igual, por tanto, a VCC partido por T. Y ahora, ojito con esto. La integral ahora, dado que desde T medios hasta T va a ser 0, pues solamente la voy a extender desde 0 hasta T medios. ¿Y de qué valor? Pues del valor que tenga la I sub 0 de T. ¿Cuánto vale la I sub 0 de T en este caso? Bueno, voy a ponerlo por aquí. La I sub 0 de T siempre va a ser igual a V0 de T partido por RL. ¿Vale? Con lo cual aquí lo que tendré será V0 de T partido por RL diferencial de T. Y esto va a ser igual a VCC. Voy a poner aquí, si queréis, ya saco esta fuera, RL partido por T. Y aquí tengo la integral entre 0 y T medios de la V0 o de T. ¿Y cuánto vale la V o de T entre 0 y T medios? Pues coincide con el de esta señal sinusoidal, es decir, esa tendrá una amplitud que sabemos que es la VP por el seno de omega t diferencial de t. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Esto es un dato que me daba el enunciado. Fijaos, el enunciado me dice que 1 partido por t la integral entre 0 y t medios de una señal sinusoidal de amplitud V0 es igual a V0 amplitud partido por pi. Con lo cual aquí tendré VCC, aquí aparecerá la RL y aquí tendré el valor de la amplitud, que es VP partido por pi. Es decir, que la potencia de entrada de la señal... perdonad, que esto es la que el enunciado me han dicho y tenemos que ser rigurosos, que esto lo llame P de más VCC. Pues esta yo sé que va a ser igual a VCC por el valor de la amplitud partido por RL multiplicado por pi. ¿Vale? Bueno, pues voy a marcar esto como siempre. Aquí voy a dejar aquí un poquillo huequillo para hablar de cuánto vale, cuál es ese valor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué datos me da el enunciado? Fijaros, el enunciado me da VCC, que me dicen que son, ¿dónde está? 24 voltios. Me da un VP, ahora hablaremos de él, que son estos 12 voltios. Y luego me da una RL que son 2,4. Con lo cual tendría todos los valores de este enunciado. Entonces aquí os cuento dos posibles soluciones que ambas las he dado como válidas en la resolución. Fijaros que en el enunciado, a ver, que el enunciado, quito esto. El enunciado en este punto, lo que me decía, bueno, el enunciado al principio lo que me dice es que la VP es de 12 voltios, con lo cual yo podría llegar aquí y haber dicho directamente, bueno, pues esto es VCC, que son 24, lo multiplico por 12 voltios, lo divido por 2,4 ohmios, lo divido por pi, y esto de aquí lo voy a marcar, voy a ponerlo así, voy a decir aquí, si VP es igual a los 12 voltios que me da el enunciado, pues el resultado de esto a mí me da, voy a redondear a la primera cifra decimal, esto me da 38,2 vatios, ¿vale? Sin embargo, pues hay otro cálculo que sería el cálculo más ortodoxo, que sería el que tendría en cuenta que la potencia que entrega la carga, que es lo que me dice aquí el enunciado, sería igual a 58 vatios. Es decir, yo he modificado las condiciones del enunciado, voy a subir para arriba para enseñaroslo con respecto a lo que obtuve en el primer apartado. En el primer apartado me decían que la PL era de 33,75 vatios y aquí cuando yo el tránsito del apartado al apartado B he dicho que ese valor va a variar. Si ese valor varía, lo que quiere decir es que se va a modificar el valor de la amplitud VP que tendría aquí, con lo cual aquí lo que yo tendría que coger es decir, bueno, pues si eso es cierto, voy a despejar de la ecuación que tenemos ahí arriba la VP. Voy a poner aquí esto es igual a 16 partido por 9 por la potencia entregada a la carga, perdonadme, por la potencia entregada, a ver si lo hago bien, por la potencia entregada a la carga multiplicada por la RL. Y todo esto afectado por una raíz cuadrada, ¿vale? Bueno, pues si hacemos cuentas con eso, esto serían 16 novenos
multiplicado por la PL, que me dice que son 58 vatios, y multiplicado por la RL, que son 2,4, y la raíz cuadrada de eso me da 15,73. Y me dice que estos son 15,73 voltios, ¿vale? Bueno, pues voy a ponerlo aquí en rosa para distinguirlo de lo que es un resultado, porque este es sobre el que estamos discutiendo, ¿no? Este sería el valor de amplitud que yo determinaría si tuviera en cuenta estrictamente el valor de esta potencia entregada a la carga que me dice el enunciado que considere de ahí en adelante. Evidentemente, cuando uno hace estas cuentas, voy a ponerlo por aquí, esta potencia P sub L, voy a decir aquí que va a ser igual, pues lo pongo. Esta es, son los 15,73 estos, por la VCC, que son 24, entre la RL, que son 2,4, entre pi. Y esto da 50,07, ¿vale? Esto daría 50, a ver, esto escribí con la tabletita, esta es un poco lío, a ver, 50,07 vatios. Y aquí voy a explicitar que esto de aquí sucede cuando la VP que yo considere es de 15,73 voltios. Y aquí voy a marcar también en rosa para que se vea ese cálculo, ¿vale? Bueno, pues, pero no habros liado con esto, prefiero hacer el desarrollo completo y luego irme a esta particularidad. El enunciado, evidentemente, la solución estricta, correcta, es la que os pongo aquí en rosa, pero insisto, dado que el enunciado aparece como VP igual a 12 voltios, pues he considerado válidas ambas opciones. Lo importante de este apartado para mí era el desarrollo, que entendíais el desarrollo correcto del cálculo de ese valor de la integral y cómo determinar cuánto vale la I de más VCC. ¿Vale? Bueno, voy a irme ahora a este caso de aquí y voy a contar por las distintas particularidades que tendría esto. Fijaos, bueno, antes de eso voy a... Sobre este mismo, fijaos, si en lugar de haberme pedido, como pedíamos en otros problemas, el P de más VCC, me piden el de P de menos VCC, la señal con la que tiene que haber estado trabajando sería la señal correspondiente a esta parte negativa, ¿vale? Voy a bajar un poquillo, a ver si me deja esto. Voy a bajar aquí un poco y voy a poner aquí las cuentas. ¿Cuánto sería? A ver. Esto fuera aquí. ¿Cuál sería el cálculo de la I de menos VCC de t? En caso de que hubiera tenido que hacer la P de menos VCC. Fijaos, la P de menos VCC habría sido igual a 1 partido por t integral de desde 0 hasta t de menos VCC multiplicado por la I. Aquí he puesto menos VCC porque el valor nominal de esa tensión es la que tengo que colocar en el cálculo de la potencia entregada por la fuente, y aquí pondría la I de menos VCC de t diferencial t, ¿vale? Bueno, pues aquí el problema, bueno, no es un problema, no voy a bajar esto un poquillo para abajo, aquí, que se vea mejor. Vale, pues aquí el único problema que tengo es determinar cuánto vale esa I de menos VCC. Y de nuevo, si os fijáis en el esquema que tengo aquí, voy a poner ahora en verdecillo, ¿vale? Fijaos, cuando en este amplificador Q2 es el que está en activa, es decir, cuando la tensión de entrada sea negativa, la corriente que va a estar llegando a esta carga I sub 0 va a ser una corriente que va a tener este sentido, que es la que va a venir... Aquí he puesto el verde, bueno, vamos a ponerlo en verdecillo para ser coherentes. Pues esta es la corriente que vendría, esta corriente vendría evidentemente de la fuente de alimentación menos VCC, ¿vale? He puesto este en el sentido para que veáis que este es el sentido que es coherente con el I de más VCC que tenéis aquí. Fijaos que esta I menos VCC coincide en signo evidentemente con la I sub 0 de t, pero tenemos que ver, tenemos que ver en qué condiciones. Bueno, pues esta I VCC va a ser igual a 0 cuando 0 sea menor o igual que t sea menor que t medios, y luego desde t medios hasta, a ver, que se vea clarito, desde t medios hasta t, el que es activo es Q2 y por tanto habrá que ver ahí cuál es la corriente que circula. Bueno, pues este I de menos VCCT definido de esta forma coincide con la I0 de t de mi amplificador, ¿vale?
Bueno, pues, ¿qué pasa en este caso? Cuando hagamos aquí la integral, bueno, aquí habrá un signo negativo, y aquí voy a sacarlo aquí fuera, VCC, partido por t, por la integral entre 0 y, perdona, integral entre, ojito, entre t medios y t, del valor que tenga esta i sub 0 de t. Y si os fijáis, la i sub 0 de t en todo este tramo, voy a colocarla aquí, i sub 0 de t diferencial de t, y aquí aparecerá el signo negativo. Esta i sub 0 de t diferencial de t, cuando yo la invierta con signo negativo, va a quedar una señal positiva, va a quedar una señal con esta forma que estoy dibujando aquí. Con lo cual, la integral que yo tendré en ese periodo, esto va a ser igual a VCC partido por t, y la integral entre t medios y t pues va a ser el área correspondiente. Con lo cual, aquí aparecerá un t cuartos, voy a poner aquí el corchete, este aparecerá t cuartos en este segmento multiplicado por la amplitud que tenga aquí esa corriente i sub 0, que si os fijáis es VP, partido por 2, que es la amplitud, partido por RL, y en este otro segmento su valor va a ser igual, el de Vico va a ser igual a VP, con lo cual aquí tendré t cuartos y aquí me quedará VP partido por RL. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, igual que antes, me voy a poner la t y la t que tengo aquí, y esto, a ver, déjame, esto va a ser igual a, ¿dónde estoy? Aquí, VCC multiplicado por VP, aquí tendré partido por el RL, y lo que aparece un octavo más un cuarto, que son 3 octavos, ¿no? O sea, aquí esto será el P de menos VCC. Vale. Bueno, no voy a seguir haciendo las cuentas, yo creo que ahí tenéis la idea clara. ¿Vale? Y esta parte sería la que correspondería al cálculo de la potencia en el caso negativo. En el resto de señales con las que estéis, con las que os tocaran, con las que estaríais trabajando, me da igual, habría que ver en cada caso, ¿no? Lo que sí que tenéis que tener muy claro, y esto es importante, voy a poner aquí en gordo, es que en este tramo es cuando estará funcionando en activa Q, y por tanto hablaremos de la PD más VCC, y en este otro, aquí corresponderá a este caso y a este, aquí corresponderá a este caso y a este, en cada periodo, y en el caso de la negativa, voy a ponerlo con esta, en este segmento estará trabajando el transistor Q2, con lo cual hablaremos de la potencia de menos VCC, aquí negativo, negativo y negativo. ¿Vale? Con lo cual, en función de que os hayan pedido del tipo de señal que tengáis y que os hayan pedido el PD más VCC o menos VCC, pues tenéis que extender la integral pues a la parte negativa o a la parte positiva, y esa es la clave, eso es lo que intentábamos que abordarais en este apartado del problema. ¿Vale? Bueno, pues avanzamos un poquillo más y ya llegamos al apartado C. Aquí de esto me voy a quedar, si queréis, con la solución esta del 38,2, que es la que he marcado, pero insisto, las dos que tenéis aquí eran válidas. Aquí, bueno, pues haced las cuentas tranquilamente con vuestros datos vosotros. Voy a poner una nueva página y aquí, bueno, pues este es el apartado, vamos a quitar esto, este es el apartado C. Bueno, antes del C me dice que suponga a partir de ahora que el valor de la potencia disipada en cada transistor a la etapa de salida es P de Q1 igual a no sé cuánto y P de Q2 igual a no sé cuánto, y que estos transistores son los únicos elementos del circuito en los que se produce disipación de potencia. ¿Vale? Y el apartado C me dice que determine razonadamente el valor de la eficiencia del amplificador y que escriba su valor en tanto por ciento como respuesta a esta pregunta redondeado a un número entero. Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. Bueno, pues como siempre, cuando me piden un determinado resultado, pues yo lo que hago es empiezo por ese concepto, ¿no? Por el concepto de la eficiencia. Acordaos que la relación que había entre la potencia que yo entrego a una carga y la potencia que le pido a mi fuente de alimentación. Este concepto era muy importante porque decía qué cantidad, qué porcentaje, qué fracción de la potencia que voy a pagar o que voy a consumir de mi batería corresponde a la potencia realmente útil, la que voy a emplear
en mi carga. Y esto tiene relación con el balance de potencia. Acordaos que la potencia de entrada a un circuito era igual a la potencia que se entregaba a la carga más el resto de potencia que era la potencia útil, que era la potencia disipada. Y en clase os decíamos, y esto era muy importante, que esta potencia entregada a la carga era obvia, era solamente la útil la que entregábamos a ese componente, a la RL, y sin embargo que en la potencia disipada debemos introducir todos los elementos en los que hubiera una tensión y una corriente que circulara por ellos, elementos que disipaban potencia, excluyendo evidentemente al PL, con lo cual desde el punto de vista práctico o genérico en un problema de este tipo, aquí va se entrega la potencia entregada a la carga y luego ¿quién disipa? Pues disiparían los transistores de la etapa en clase B y también disiparía este señor que tenemos aquí. Sin embargo, el enunciado lo que me dice es que la potencia que la potencia de cada TRT de estos transistores de la etapa en clase B es esta aquí y que esos dos transistores son los únicos elementos en los que hay disipación de potencia. ¿Qué es lo que me están diciendo con eso? Pues que la potencia disipada que yo tengo que considerar es exclusivamente a la que se debe a la potencia que disipan esos dos transistores, PDQ1 y PDQ2, con lo cual la expresión general de este apartado de la potencia de entrada va a ser potencia entregada a la carga más potencia disipada en Q1 más potencia disipada en Q2, ¿vale? Por tanto, la expresión que tenemos aquí va a ser igual a la, bueno, ahora lo pongo arriba, la potencia P sub I, que decíamos que era P sub L, más potencia disipada en Q1, más potencia disipada en Q2, y aquí en el numerador aparecería la P sub L. ¿Qué es lo que me da el enunciado? Bueno, pues fácil, ¿no? Fijaos. Aquí ya me han dicho que a partir de este apartado la P sub L la consideré que vale 58 vatios, con lo cual esta señora vale 58. Y luego aquí me dicen que PDQ1 y PDQ2 son 62 y son 69 vatios, con lo cual tengo todos los elementos que necesito para hacer el cálculo de esta eficiencia sin tener que hacer ningún tipo de cuenta más. Bueno, pues voy a hacer las cuentas aquí. P le hemos dicho que eran 58 más 62 más 69. Esta es la potencia de entrada y la PL, eso son 58 partido por esa. Bueno, aquí hay gente que lo puso, gente que no, este realmente no lo pedimos. A ver, que pongo el colorcillo adecuado. Esta potencia a mí me sale que son 189 vatios y 58 vatios de la PL partido por 189. Esto me sale que es 0,368 y esto, bueno, pues pasado finalmente a tanto por ciento y redondeado, pues esto va a ser igual al 31%, ¿vale? Y aquí marcaría este resultado, ¿vale? Y poco más, este apartado no tiene nada más. Aquí, errores típicos que habéis cometido. Bueno, pues hay gente que en la potencia de entrada solamente ha dicho que era igual a PDQ1 más PDQ2, hay gente que no sabe la expresión de la eficiencia y me ha puesto aquí PI partido por PL o PL partido por PD, todo tipo de cosas. Entonces acordaos que pues este último apartado pues incidía pues en uno de los conceptos fundamentales, ¿no? Que es el concepto de balance de potencias, que es el que tenéis aquí, la idea clara que tenéis que tener acerca de qué elementos hay que considerar cuando uno intenta determinar la potencia disipada y todos los datos numéricos que se han enunciado, que tenéis que tenerlos en la cabeza y además en el desarrollo temporal tal y como se os plantea el enunciado. No he hecho ningún comentario acerca de los errores típicos en este segundo apartado, pero bueno, pues tiene que ver con, bueno, fundamentalmente con no saber cómo funciona una etapa en clase B, no tener claro que en semiciclos positivos de la tensión de salida va a funcionar el transistor Q1, el otro transistor Q2, no tener claro cuál es la expresión de esta integral que tenemos aquí en la que hay que colocar el valor de esa tensión nominal y luego la corriente que entrega, entendido que es positiva la que entra dentro de la que entra en el dispositivo, negativa la que sale, y luego bueno, hay un porcentaje no despreciable de alumnos que han vuelto a ponerme la cantidad de siempre, que según han llegado aquí me han dicho, bueno, pues la potencia entregada, a ver, la potencia entregada a la carga, esto es igual a la V0 cuadrado partido por 2RL. Y se han quedado tan anchos. Acordaos, esto solamente
Es cierto, esto solamente sucede cuando la tensión con la que estamos trabajando es una señal sinusoidal. Y evidentemente, la señal con la que yo estoy trabajando aquí no es sinusoidal, ¿vale? Es una combinación de una sinusoidal y una señal cuadrada. Y bueno, pues con esto yo doy por concluido el enunciado. Digo, el enunciado, la resolución del ejercicio. Si tenéis alguna duda, tenéis algún comentario, de alguna forma podemos mejorar este ejercicio en cuanto al vídeo o la resolución porque algo no queda claro, pues me envíes un mensaje y lo intento solucionar. Ánimo con ello.